Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez. Estás escuchando El Rompeolas. Bueno, pues un tema interesante que antes se lo comentaba en el inicio del programa, en la presentación del programa, es el abuso y el aislamiento en los mayores. En fin, ayer, estos días, creo que fue ayer, había unas charlas, una conferencia en el Parlamento de Canarias acerca de este tema, ¿no? Y bueno, es un tema súper interesante. En el que yo creo que cada vez estamos tomando más conciencia y no sabemos exactamente cómo es la auténtica realidad de lo que se vive, por lo menos en la primera persona, viviendo los casos más cercanos. Al otro lado tengo a José Cabrera, que él es psicólogo clínico y pertenece al teléfono de la esperanza. Ese teléfono tan importante, ¿no? El teléfono de la esperanza, que ahora nos lo comentará, ¿no? Que supongo que se encontrará con casos en primera persona de esos abusos y ese aislamiento de mayores, que en fin, que muchas veces tienen eso para poderse, en fin, es un teléfono de la esperanza. Yo conozco mucha gente que lo ha utilizado. José, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Ay, parece que tienes algún problema. A ver, ¿sí? ¿José? Sí. Ahora sí, ahora parece que ella mejor, sí. José, digo que como psicólogo clínico perteneces al teléfono de la esperanza. La sociedad evoluciona, cambia, hemos cambiado de una manera brutal, yo creo. Todo eso tiene sus historias, en fin, sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Entre las malas, supongo que está ese abuso y ese aislamiento de mayores. Sí, tal y como dices, bueno, ha cambiado mucho, ¿no? Sí. Ha progresado mucho nuestra sociedad y hemos cambiado muchísimos valores, pero es algo que desgraciadamente viene ocurriendo hace tiempo, ¿no? Cuando hablamos de maltrato, probablemente nos imaginamos situaciones extremas, ¿no? Situaciones en las que ya hay un abuso, un maltrato físico o psicológico, pero nosotros lo que queremos hacer incidencia, o al menos las organizaciones que convocamos este acto, que como bien señalabas tuvo lugar en el Parlamento de Canarias, ¿no? el pasado jueves, acerca del abuso y maltrato en personas mayores, llevar una reflexión acerca de cómo promover una sociedad más inclusiva para todas las personas, ¿no? Incluido en este caso, por supuesto, las personas mayores, ¿no? Y sabemos que en muchas ocasiones detrás de esto lo que hay es una suerte de discriminación que aúna toda una serie de estereotipos, de prejuicios que llevan a la discriminación de personas simplemente por la edad que tienen, ¿no? Y a no tener un lugar y un espacio digno en la sociedad en los cuales participar de igual a igual como cualquier otra persona, ¿no? No sabemos la cantidad de prejuicios que tenemos que hace que, como digo, que las personas mayores se sientan no bien tratadas, si quieres que le damos la vuelta, ¿no? Y que lleva a situaciones, por ejemplo, una de las que nosotros atendemos frecuentemente, como es el tema de la soledad y el aislamiento, que es algo que nos preocupa mucho, ¿no? José, cuéntanos, tú, vamos a ver, tienes la oportunidad de tenerlo ahí al otro lado, te llaman, ¿cómo? Cuéntanos, no sé, algunos casos que para ver, porque claro, nosotros nos podemos imaginar, yo me puedo imaginar, pero no me he tropezado una persona al otro lado para ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo se siente? ¿Qué te dice para cuando llega el momento de atreverse a llamar, ¿no? Bueno, tenemos un abanico de situaciones y de contextos amplísimos, ¿no? Como podrán imaginar los escuchantes, ¿no? En nuestro caso, nosotros tenemos el teléfono de la esperanza, que es el 922 o 928 334050, que es un servicio que está destinado a la población general, para todas aquellas personas que necesitamos hablar por cualquier tipo de problema, ¿no? Cualquier situación que nos agobie, que nos angustie en un momento dado, o por sentirnos en soledad, ¿no? Bueno, todos tenemos la experiencia de pasar un momento malo en nuestra vida y sabemos el beneficio que es tener a alguien que sí sabe escuchar, que me ayuda a sostener esa angustia que pueda estar viviendo y que me ayude luego a poner en marcha
soluciones o contactar con recursos de ayuda, ¿no? Eso es el teléfono de esperanza, funciona, como digo, para toda la población desde hace ya muchos años, ¿no? Y para cualquier tipo de tema. Exacto, para cualquier tipo de tema, ¿no? Cualquier persona que esté en una situación de crisis, que decimos, ¿no? Por cualquier tipo de problema personal, familiar o emocional o de cualquier otro tipo. Entonces, bueno, siempre tiene la posibilidad de llamar y encontrar a alguien que está formado y preparado, como digo, para escuchar, sostener a esa persona y a partir de ahí ayudarle a activar sus propias capacidades de ayuda o, si fuera necesario, ponerlo en contacto con algún otro recurso de ayuda de la propia entidad o de otras entidades. Eso sería como el teléfono de la esperanza. Nosotros luego, aparte, lo que hicimos a partir de, en este caso del 2016, ya a partir de conversaciones con Gobierno de Canarias, con la Dirección General de Mayores y Participación Activa, digamos el equivalente de aquel entonces, ahora ha cambiado de denominación, fue compartir nuestra preocupación por el aislamiento y soledad de muchas personas mayores que veíamos en llamadas que teníamos a teléfono de esperanza y que también sabíamos que era un problema creciente, ¿no? El tema de la soledad está siendo un problema realmente importante, ¿no? Y entonces, aparte de ahí, creamos un proyecto en concreto que era escuchando a las personas mayores de Canarias. Se creó un recurso específico que es el teléfono de las personas mayores de Canarias, que es el 970 70 20, que accede a la misma, en realidad, al mismo equipo de orientadoras y orientadores, pero que además de este recurso de escucha y acompañamiento de una persona que se puede sentir sola, que es un motivo muy frecuente de nuestras llamadas, necesito a alguien con quien hablar, incluso no he hablado con nadie en todo el día, que son situaciones a veces como bastante tristes, ¿no? Personas que a partir de ahí podían acceder a toda una serie de recursos adicionales que sí que dispone el propio proyecto, que lo que persigue es, en primer lugar, conocer todos los recursos de participación susceptibles a los que puedan acceder cualquier persona, en este caso personas mayores en toda Canarias. Y entonces, bueno, la persona que nos llama, le sugerimos algo así: a usted le gustaría saber qué actividades, qué recursos hay en su entorno, los cuales usted pueda participar, usted pueda aportar. Y entonces, bueno, hacemos un acompañamiento para que aquellas personas que a lo mejor se están empezando a aislar, pues vuelvan a reconectar con personas en su entorno y así salir del aislamiento, que sabemos que a la larga es un factor de riesgo, ¿no? Incluso para temas de salud general, ¿no? Claro. Esa es un poco la idea del teléfono en cuanto a este proyecto, ¿no? Sí, le vas abriendo, le abres, digamos, recursos, ¿no? Me llama la atención cuando dices, por ejemplo, acabas de pronunciar la palabra, hoy no he hablado con nadie. Es decir, que se puede producir, porque claro, uno dice, a lo mejor en general, ¿no? Puede pensar, el teléfono de la esperanza es cuando está muy, a lo mejor muy, no sé, un problema muy... Pero quizá en ese, por ejemplo, no he hablado con nadie, una persona necesita hablar, no necesariamente tiene que ser de algo muy grave, puede ser, necesita hablar con alguien, así a secas. Exacto, sí. Eso es muy frecuente, ¿no? Nos llaman personas por problemas y situaciones de crisis graves, como los que señala, algunas tan extremas como personas que están con ideación suicida, ¿no? Un caso muy reducido, ¿no? Pero muchas llamadas son llamadas de soledad, de personas que a lo mejor no tienen con quién hablar, me gustaría hablar con alguien, me gustaría conversar con alguien. Y nosotros, bueno, pues también atendemos estas llamadas pues con mucho cariño. ¿Y notas la diferencia? O sea, digo que ¿notas la diferencia, por ejemplo, del principio de la conversación que te llama a cómo se va, por ejemplo? Sí, muchísimo. Por ejemplo, tenemos personas que nos llaman para desearnos las buenas noches, ¿no? Que es algo como muy bonito, ¿no? Simplemente nos llaman, nos dicen, hola, quería desearle las buenas noches, charlamos un poquito, qué tal, cómo ha ido el día, etcétera. Y bueno, estamos acompañando durante un momento a una persona que necesita escuchar a alguien al otro lado, ¿no? Esos son, como digo, situaciones de soledad más extrema, ¿no? Pero mira, Javier, también tenemos llamadas de personas que viven en entornos familiares o en entornos residenciales y se sienten muy solas. Entonces, ahí tenemos que pensar cómo estamos haciendo que muchas veces, no atribuyo mala intención con esto, estamos orillando a las personas mayores, no las estamos dando un lugar central en nuestra vida, en lo que está sucediendo, y se pueden terminar sintiendo muy solas, ¿no?
Y eso es un poco la idea de un poco del acto y un poco la reflexión general, ¿no? De cómo construir una sociedad también que tenga en cuenta las características, las peculiaridades, pero también los deseos y la propia cualidad individual de cada persona y su forma de ser, ¿no? Que le permita seguir participando en la sociedad, adaptando lo que tengamos que adaptar, pero sin orillar, como digo, a lo que es nuestro patrimonio más valioso, en este caso las personas mayores, ¿no? Claro. Sobre el papel, pero ¿y la realidad cómo la haces? ¿Cómo se plantea, digo yo, cómo se plantea cuando la vida cambia? Antes lo que estamos comentando, cómo ha cambiado la vida. Trabaja la pareja y ni trabajando los dos. ¿Cómo? Es que es complicado la historia, ¿no? Hemos pasado, hemos pasado a lo mejor de la gente mayor, ¿no? Que se quedaba con las casas, la familia. Fundamentalmente era la mujer la que tenía que ver con todo eso. Era la que cargaba prácticamente con todo ese tema, ¿no? Antes, ¿no? Y tampoco hace tantos años de eso. No estamos hablando hace un siglo. Y entonces, después se pasó a temas de residencia. Hasta ese aislamiento, esa soledad también que dices tú. ¿Cuál sería entonces la fórmula? ¿Cómo crees tú que tendríamos que cambiar el sistema, no? ¿Cómo lo ves? Claro, esa es un poco la idea, ¿no? Que tenemos que cambiar de paradigma, pero toda la sociedad. Porque luego, junto con la descripción de esta realidad, está como este mensaje a veces culpabilizador hacia las familias, ¿no? Y eso me parece también profundamente injusto, ¿no? Aunque esto no quita que haya situaciones en algunas ocasiones irresponsables, esto también es cierto, pero es muy muy injusto que caiga el peso de la responsabilidad, como dices, en las familias cuando estamos asfixiados, que no llegamos a final de mes, que tenemos múltiples ocupaciones, ¿no? Es un cambio en el paradigma, pero de la sociedad, de tener en cuenta que cada vez la población está envejeciendo más y tenemos que evolucionar hacia una sociedad más inclusiva, donde tengamos en cuenta esto en todos los factores. Vamos, que el área social necesita sí o sí, está claro, ¿no? Por supuesto, no lo tenemos, por ejemplo, con la ley de dependencia, claro, ¿no? Que fue un avance, pero que al final se limita a apuntar hacia un contexto residencial y no, tenemos que abrir mucho la mente por ahí. Claro, habrá que poner también muchos recursos económicos para que esto sea así. Y también hay que cambiar un poco el chip. Oye, que las personas mayores también tienen derecho a seguir decidiendo cómo quieren vivir, qué cosas les gustan. ¿Cuándo empieza el edanismo? El edadismo. ¿Cuándo empieza, José? Porque, claro, porque ahora la gente mayor quiere vivir, tiene otras alternativas, accede a un montón de cosas que antes ya se suponía que no, y a veces yo creo que la propia sociedad dice, no, tú ya eres mayor, no, pero yo quiero seguir viviendo, ¿no? O sea, todo ha cambiado en ese sentido, ¿no? De acuerdo. Sí. Y luego que encima que las personas mayores son cada una hija de su padre y de su madre, y tienen su forma de ser y sus preferencias y sus gustos, porque otro de los efectos de esta discriminación, de este prejuicio, es considerar como si fueran todas las personas iguales, ¿no? Y entonces ahí viene el abuelo o la abuela, porque a lo mejor ni es abuelo ni es abuela, o igual no quiere identificarse solo con la etiqueta de ser abuelo o abuela, en muchas otras cosas aparte de eso, ¿no? Es una persona que le gusta, que tiene su preferencia, que tiene su historia, que preferirá vivir así o asado, y luego son las circunstancias y los recursos que cada cual tiene. Pero hay que cambiar mucho el chip con esto, ¿no? Porque es que lo vemos en muchísimas cosas, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el acceso a la salud, ¿no? Como muchas personas, tienen un dolor en el hombro y le dicen, bueno, pues eso es cosa de la edad. Sí. Y dice, a ver, pero usted mira a ver por qué me duele el hombro. E intente resolverlo, o ocurre que a partir de cierta edad ya no tengo derecho a que se me resuelva este problema, ¿no? Sí, se normaliza eso, ¿no? Y en otros lugares ya no tiene derecho a nada, ¿no? ¿Sabes? Exacto. En fin, porque ya son mayores y ya no tienes derecho a, por ejemplo, con el COVID en Madrid y toda la historia, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero sí, mira, y una cosa, y hablando de esa soledad tremenda, pues claro, habrá una soledad que uno elige y otra que no te queda otro remedio. ¿No? La gran diferencia que puede haber entre la soledad, ¿no? Sí, en eso estoy de acuerdo también, ¿no? Nosotros,
por ejemplo, en Canarias hay 200.000 personas que viven solas, ¿no? Y de estas, en torno a 80.000 son personas mayores, con una gran mayoría de mujeres, en comparación con los hombres mayores, ¿no? No quiere decir que todas esas personas se sientan solas, pero sí sabemos que es un factor de riesgo, ¿no? El vivir sola a partir de cierta edad, sabemos que es un factor de riesgo de empeoramiento de la salud y de empeoramiento también a veces de psicológico también, porque nuestro cerebro está hecho para las relaciones y digamos que a medida que hablamos y nos relacionamos con otras personas, pues también ejercitamos nuestra mente, sino como que nos vamos parando, ¿no? Muchas personas nos dicen esto, que yo noto como que me voy parando, le decimos, claro, porque usted que tiene que participar en alguna actividad, algo que le guste, algo que le haga relacionarse con otras personas, porque es que estamos hechos y diseñados para eso. ¿Y tú no crees? Sí, decía Javier que nuestro cerebro está preparado para aprender toda la vida, ¿eh? O sea, ojo, ¿no? Y luego, en aquellas cosas que a uno le gusten. Pero hay gente, por ejemplo, hay programas maravillosos ahora en la universidad, incluso de universidad para mayores, en las que personas que les gusta, pues siguen con 70, con 80, incluso con 90 años, aprendiendo cosas adaptadas a su ritmo. Claro que las cosas, cuando uno es mayor, pues va más despacio y va con más calma, y disfrutando de seguir en contacto y aprendiendo con personas, ¿no? Entonces, como digo, nosotros animamos a la gente, como digo, a participar. Sabemos que el primer paso cuando uno está solo y uno está aislado es muy difícil, y para esto hay 2 técnicas del proyecto que en ocasiones hacen una primera valoración y un primer acompañamiento a la persona para ayudarle a empezar a reconectar con otras personas, pero que a la gente le cambia, ¿eh? A la gente le cambia la vida cuando empieza a participar y a relacionarse con otras personas y a activarse de nuevo, y eso te va devolviendo las ganas de vivir, ¿no? Y como decía, bueno, tenemos mucha gente que vive sola, gente que se siente sola viviendo sola, gente que viviendo sola no se siente sola porque participa, se relaciona y se vincula, y al contrario, personas que aún viviendo rodeadas de gente, pues terminan por decir, es que nadie sabe cómo me siento, y a lo mejor son las que más y está más sola que la que estaba sola. Claro, que esa también tela, ¿no? Esa también tela, ¿no? Sí. En fin, son llamadas que sorprenden mucho, pero bueno, es lo que nos ocurre a las personas mayores y al resto de personas. Mira, y atrae, por ejemplo, digo que por ejemplo que atrae debería haber como claro, además son personas mayores que no tienen, que cada vez el sofá o la parte esta les va restando capacidad de movimiento, ¿no? Y hay que ser auténticamente valiente para luchar con eso y continuarlo, ¿no? ¿No crees que haría falta como, claro, porque ustedes son una organización que lo hace, pero bueno, incluso desde la propia no sé, servicios básicos, ya enfocar a la gente, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, en esa relación, ¿no? Sí. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Digamos que ahora en lo que estamos muchísimas organizaciones, también el Servicio Canario de Salud, también en los centros de servicios sociales, etcétera, es en promover el envejecimiento activo, ¿no? Que precisamente trata de romper con esta imagen de que una persona cuando se hace mayor, pues ya está uno, como dicen a veces en los pueblos. Yo vivo en un pueblo y veo a gente mayor que te dice, no, yo aquí echando días para atrás, ¿no? Que es como una expresión de antes, pero que refleja como un poco esa idea de yo estoy aquí como esperando a que pase la vida, ¿no? O que te habla, yo es que en mis tiempos, digo, pero si tu tiempo es ahora, o sea, ahora, con las circunstancias que tiene, con esta dificultad y este achaque, ¿vale? Pero ahora, ¿qué te gustaría hacer? ¿En qué te gustaría participar, no? Porque porque a veces normalizamos cosas, incluso las personas mayores, o nos creemos cosas que son un poco esa ideología que ha estado ahí detrás, pero que nada tiene que ver. O sea, uno tiene derecho a seguir disfrutando de su vida con las circunstancias y las adaptaciones necesarias todo el tiempo de su vida. ¿Y tú no crees, José, que de alguna manera tenemos grabado a sangre y fuego esa frase que acabas de decir ahora, por ejemplo, ¿no? De la frase que dijiste ahora, ¿no? Pero tenemos a sangre y fuego grabado a lo largo de nuestra vida lo que hay que ir como haciendo, ¿no? Tienes que ser la tapa esto, ¿no? Y ahora tienes la tapa que estoy echando de días para atrás. Y hay que quitar de la cabeza eso, ¿no?
Exacto, sí, sí, no, y en eso estamos precisamente, en cambiar un poco la mirada hacia las personas mayores para que las personas mayores cambien también, muchas de ellas, la mirada hacia sí mismo, ¿no? Porque muchas personas te dicen, no, es que yo ya no sirvo, ¿no? Yo recuerdo un amigo bastante mayor, ya falleció hace unos años, ¿no? Al que le tenía mucho cariño aquí en el pueblo, ¿no? Que bueno, pues un día tuvo una lesión, él le gustaban las tierras, después de que acabó su etapa profesional, y me dijo, ya no sirvo, ¿no? Que quería decir, ya como me lesioné, como no puedo ir a las tierras, entonces ya no sirvo. Digo, no, ¿cómo que no sirve? Es una expresión, claro, Sí, que era sí, una expresión, sí, pues reflejaba un sentido, ¿no? De ser valioso, que tiene que ver con trabajar y con poder. Y digo, pero si tú nos alegras el día cada vez que hablamos contigo, contaba unas historias fantásticas y maravillosas, era una persona muy divertida, y bueno, pues ahora no puedes ir a las tierras, pero eso no quiere decir que ya no sirvas, ¿no? Es que parece tremendo, ¿no? Harían falta campañas también de sensibilización en ese sentido. Tenemos las herramientas, tenemos la tele, tenemos formas. ¿Por qué no mentalizamos a la gente? Ahora se me ocurre una cosa, aquella famosa frase de Clint Eastwood, no sé, supongo que la sabrás, ¿no? Cuando él decía que, bueno, con 90 años, o 90 y 91, por ahí, no sé exactamente cuánto tiene, dice que aún continúa como director de cine, ¿no? Y entonces decía, coño, ¿cómo es que continúa con 91 años y tal y cual, director de cine? Y con ganas e ilusión. Y él decía que porque él nunca había dejado entrar al viejo. Dice, el viejo intenta entrar por debajo de la puerta, por la ventana, por donde sea, pero yo no lo dejo. Y como no lo deja, Claro. Esa forma de pensar, ¿no? Claro, un ejemplo perfecto de que uno durante toda la vida puede seguir teniendo ilusiones y proyectos, ¿no? Y es cierto que luego, oye, pues la vida va trayendo sus cosas, ¿eh? No se trata de negar esto y que ahora todos tengamos que ser supermanes o superwomanes con un montón de años. Pero mientras uno tenga ilusión, ¿cómo que uno no puede continuar, no? No puede continuar contribuyendo o haciendo aquellas cosas que le gustan o aquellas cosas que le apasionan, ¿no? Pues esa es un poco la idea, ¿no? De qué manera en la sociedad tenemos que poner muchos recursos, que cambiar de mentalidad, que hacer campañas, como estabas diciendo, pero sobre todo transmitir la idea de que las personas mayores tienen todos los derechos del mundo, ¿no? A ser como son y a que se tengan en cuenta sus circunstancias, ¿no? Y esto es en lo que estamos nosotros ayudando y compartiendo esta reivindicación con otras entidades también, de promoción de los derechos humanos también en el proceso de envejecimiento en el que estamos todos, porque Javier, estamos envejeciendo desde que nacemos. Ese es el mejor de los casos. Oíste, digo que eso es el mejor de los casos, porque en el otro caso mejor no hablar, ¿no? Exacto, sí. Sí. Bueno, José, oye, recuérdanos otra vez el teléfono, porque me encantó el tema fíjate, el teléfono. Ah, sí, yo lo había anotado aquí, ¿no? 928-33-4050, ¿no? Exacto, 928 o 922-33-4050, eso es el teléfono de la Esperanza, y luego en concreto el proyecto de mayores en el 970-70-20. 970-70-20. Pues muy bien, José, gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas. Como siempre, dejamos la puerta abierta y otro día seguimos hablando del tema. ¿Te parece? Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo fuerte. Chao, igualmente. Buen día. Chao. Buen día. Bueno, pues nada. Otro temita musical del grupo de Romantic.